Una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo es qué va a pasar cuando la Fed pivote, ¿no? Y deje de subir tasas de interés y empiece a bajarlas. La percepción del mercado es que tan pronto ocurra eso, se iniciará un nuevo proceso alcista en la bolsa, pero la realidad es que cuando miramos la historia desde 1970, las conclusiones que se obtienen son muy distintas a eso. Si miramos exactamente qué es lo que ha ocurrido desde prácticamente hace aproximadamente unas 5 décadas, vemos que cada vez que la Fed ha entrado en un proceso de bajadas de tipos de interés de forma continuada, normalmente la corrección media que se suele experimentar es de un 27,25%. Aquí veis todos los registros que hay en esos procesos en los que la Fed comienza pues, su proceso de bajada de tipos. Calculada la media, como digo, es de un 27,25, y eso nos lleva a una reflexión que mucha gente se está haciendo, y es que como después de 2020 y 2021 tuvimos un año 2022 muy negativo con caídas de un 24,7%, muchos analistas estiman que lo peor ya lo hemos visto, que esa corrección media que suele ocurrir después de las bajadas de tipos ya ha sido algo que está computado dentro del precio de los índices como el SP500, pero no tienen en cuenta un factor que es determinante, que es qué ocurrió antes. En esta otra gráfica de Michael Lebowitz, lo que vemos es que el comportamiento que hubo durante 2020 y 2021 fue estratosférico, o dicho de otra manera, la bolsa subió al terminar el proceso de bajadas de tipos un total de un 50,56%. Eso es 3 veces la media de lo que había subido, veis las barras de color verde, históricamente durante las últimas 5 décadas. Por tanto, la conclusión que uno puede extraer cuando ve esto es que si bien es cierto que en 2022 experimentamos una corrección bastante grande y muy cercana a esa media que solemos tener, no debemos olvidar que veníamos de una situación de exuberancia alcista que había triplicado la reacción alcista de otras ocasiones cuando la Fed había recortado o había terminado de recortar los tipos de interés, y eso nos lleva un poco a esa situación anómala que hace poco probable el hecho de que si la Fed volviese a bajar tipos hayamos visto lo peor. Otra cosa que también llama la atención cuando observamos lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas 5 décadas es que, a diferencia de lo que pasaba antiguamente cuando nos movíamos en la década de los 60 y de los 70, incluso en los 80, los procesos por parte de la Reserva Federal bajando tasas de interés se producían en todos los casos en unas valoraciones medidas como KP10, que como veis estaban muy por debajo de la media histórica. Sin embargo, desde el año 2000 en adelante, estas bajadas de tipos de interés se han ido produciendo con valoraciones extremas en bolsa en todos los casos, y por tanto eso explica tal vez que estos procesos de bajadas de tasas de interés hayan coincidido con desplomes muy significativos en bolsa, precisamente porque las valoraciones en las cuales se empieza a producir ese fenómeno de estímulo monetario coincide con precios bursátiles que están muy por encima de lo que es el punto de equilibrio. Por tanto, podríamos decir que en la medida en que los procesos de tensionamiento y relajación monetaria se dan en cotas de bolsas muy caras, normalmente vienen acompañadas de reacciones o drawdowns muy severos a la baja que superan con creces lo que veníamos experimentando a lo largo de las últimas décadas. O dicho de otra manera, cuando se produce un problema, que es por lo cual la Reserva Federal decide bajar tasas de interés, pilla las bolsas tan caras que los movimientos correctivos son muy superiores a la media que llevábamos experimentando desde el año 1970. Por último, hay otro factor que deberíamos tener en la cabeza, y es que la inversión de la curva normalmente lo que nos indica es que hay una alta probabilidad de recesión, pero la realidad es que el timing de esa recesión normalmente no nos lo da la inversión de la curva, sino la desinversión de la curva. Desde ese punto de vista, este gráfico creo que muestra muy bien dos maneras de mirar la inversión y desinversión de la curva, que es la comparativa entre el 3 meses y el 10 años y la comparativa entre el 2 años y el 10 años. Una es la línea de color azul, la otra es la línea de color verde. Como veis, van bastante sincronizadas, y fijaos cómo es cuando las curvas pasan de estar en tasas negativas, es decir, por debajo del eje cero, a subir cuando posteriormente se produce la recesión económica. Aquí tenemos de nuevo ese factor
catalizador de recuperación de tasas por encima de cero en la curva de tipos y cómo posteriormente llega la recesión y de nuevo una vez más en 2008 cómo la desinversión de la curva es el catalizador definitivo de que la recesión está a punto de llegar. Hemos empezado a ver ese proceso de rebote en la inversión de la curva, aunque todavía no hemos alcanzado el eje cero, pero dicho de otra manera, cuando la Fed comience a bajar tipos, que es cuando va a fomentar que se desinvierta la curva, siendo la parte corta de la financiación más cara otra vez que la financiación a largo plazo, probablemente lo que va a surgir a continuación va a ser aquí una columna de color gris que marcará una recesión económica. Las recesiones económicas no son positivas para la bolsa porque cuando se produce una recesión quiere decir que hay poco crecimiento económico, las compañías venden menos bienes y servicios, por tanto tienen que ajustar sus resultados empresariales a la baja y a partir de ahí, si la bolsa está ya cara, pues hace que las valoraciones todavía sean mucho más exigentes y por tanto se produce esa corrección tan severa en los precios primero de las acciones y por ende por supuesto también de los índices bursátiles. Por tanto, la conclusión sería que esa idea que tiene el mercado de tan pronto la Fed deje de subir tipos y empiece a bajarlos, va a empezar la fiesta. En la historia lo que nos demuestra es todo lo contrario. Cuando la Fed empiece a bajar tipos será porque tengamos un problema muy severo entre manos que probablemente generará una recesión económica y en esa recesión económica veremos el peor impacto a la baja en la cotización de los índices bursátiles.